Las buenas noticias para la economía resultan ser malas para las acciones. Aumenta la incertidumbre en los mercados financieros con el dato de inflación de Estados Unidos. El Banco Central Europeo podría empezar a apretar su política monetaria. El crudo llega a máximos de hace 3 meses. Vamos a ver a continuación cómo se han comportado los mercados financieros a la espera del comunicado del Banco Central Europeo sobre política monetaria y tipos de interés y el dato de inflación de Estados Unidos de este viernes. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Las acciones estadounidenses y europeas cerraron la sesión del miércoles a la baja. Los mercados financieros quedan a la espera del comunicado del Banco Central Europeo y el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Aumenta la incertidumbre en las acciones globales por un posible ajuste de política monetaria por parte de los bancos centrales. Al mismo tiempo, se corre el riesgo de una desaceleración económica. La economía en la eurozona se expande más de lo esperado. Se esperaba que la lectura del Producto Interior Bruto de la eurozona saliese en un 0,3%, pero la lectura actual fue de un 0,6%, muy por encima de lo que se esperaba. La lectura del Producto Interior Bruto de la eurozona señala que la economía de la región se mantiene bastante fuerte pese a la subida de la inflación. Sin embargo, las acciones europeas se debilitaron con el dato. Y eso se debe a que con la economía de la eurozona fuerte aumentan las probabilidades de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés. Se espera un posible aumento de tipos de interés del 0,50% en julio por parte del Banco Central Europeo. Este jueves los inversores van a estar muy atentos al lenguaje que llegue a usar Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. De llegar a mostrarse preocupada por la subida de la inflación, las acciones europeas e incluso las estadounidenses podrían continuar cayendo. La inflación en la eurozona llega a máximos históricos por encima del 8%. El que más cayó en la eurozona durante este miércoles fue el CAC 40 de Francia, pero el IBEX 35 de España fue el único que logró cerrar la sesión con una leve ganancia. El IBEX 35 es apoyado principalmente por la subida de las acciones de Inditex. La cadena de tiendas Aldetar reporta ventas por encima de lo esperado y sus acciones suben más del 6%. Para este viernes tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor estadounidense pudo haber subido al 8,3% anual. El dato de inflación de Estados Unidos podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre tipos de interés. Para la próxima semana se espera que la Reserva Federal suba los tipos de interés en un 0,50%. Para el mes de julio es posible que los tipos de interés en Estados Unidos también suban un 0,50%. Y la próxima reunión de la Reserva Federal sería en septiembre. Para septiembre los tipos de interés en Estados Unidos pueden subir un 0,25% o un 0,50% dependiendo de cómo se siga desarrollando la inflación. Y según la Casa Blanca, el dato de inflación de Estados Unidos de este viernes podría salir al alza. Por otro lado, los inventarios de crudo y de gasolina de Estados Unidos han bajado. Eso aumenta las preocupaciones sobre el suministro de crudo con la llegada del verano al hemisferio norte, ya que aumentan los viajes por carretera. El petróleo WTI rompe por encima de los $120 por barril y el Brent rompe por encima de los $122 por barril. Adicionalmente, la subida del crudo también contribuye a las presiones inflacionarias. La reapertura de la economía china tras las cuarentenas y el conflicto en Ucrania también contribuyen a la subida del petróleo. Con la subida del crudo, las acciones de la petrolera ExxonMobil llegaron a máximos históricos y rompen por encima de los $105. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones se ha estado consolidando alrededor de los 33.000 puntos. Encuentra una buena resistencia en la media móvil exponencial de 55 días en los 33.221 puntos. Vemos cómo el índice no ha podido romper por encima de esa media móvil, pero de llegar a confirmar una ruptura real por encima de ese nivel, su próximo nivel de resistencia estaría en la media móvil exponencial de 200 días, alrededor de los 34.000 puntos. En esta zona se ha formado lo que aparenta ser un triángulo simétrico y desde aquí el índice podría salir en cualquier dirección. Sin embargo, la tendencia llegando a la formación es alcista y esto aumenta las probabilidades de que el índice continúe subiendo. Todo depende de cómo sigan saliendo los datos de inflación de Estados Unidos
y los posibles planes que tenga la Reserva Federal con respecto a los tipos de interés. De romper hacia abajo, la zona de los 32.000 puntos podría actuar como soporte para el Dow Jones. El CAC 40 de Francia, que fue el que más cayó durante este miércoles en la eurozona, vemos que encuentra una buena resistencia en la media móvil exponencial de 200 días en los 6.586 puntos. Desde aquí rebota hacia abajo y regresa por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y cae hasta los 6.409 puntos, en donde podría encontrar un soporte, ya que desde ese nivel el índice ha rebotado hacia arriba. Es posible que el índice se quede atrapado en esta zona hasta que salga el comunicado del Banco Central Europeo. El IBEX 35 de España continúa oscilando alrededor de los 8.800 puntos. Vemos que más arriba la zona de los 9.000 puntos ha actuado como una buena resistencia para el IBEX 35 y de regresar hacia abajo la zona de los 8.641 puntos podría volver a actuar como soporte, ya que en ese nivel se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas. Más abajo se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas, la cual también podría actuar como soporte, junto con esta zona de confluencia de medias móviles en los 8.583 puntos, que es donde está la media móvil exponencial de 200 días y de 55 días. De llegar a cruzar la media móvil exponencial de 55 días por encima de la media móvil exponencial de 200 días, se formaría en esta zona lo que se conoce como un cruce dorado, el cual tiene implicaciones alcistas para el instrumento a medio plazo. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos que el commodity rompe por encima del 120.00. De continuar subiendo, el máximo de este año en el 126.41 podría actuar como resistencia para el petróleo WTI. Por otro lado, de regresar hacia abajo, es posible que la zona del 115.00 o el 113.00 actúen como soporte para el petróleo WTI. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.